ni más ni menos, Arturo Méndez. Sin duda alguna, buenas tardes a todo el público, a Nicolás, a los jóvenes Guzmán, donde quiera que se encuentren, Luis Fernando y Darling. Y naturalmente, buen provecho para todos. Tú hablas del alza. Bueno, estuvo en el día de ayer, amaneció a $86.23. Yo digo que amaneció porque fue la primera cotización que yo vi. Yo lo chequeo periódicamente, varias veces en la mañana, varias veces en la tarde. Y en la noche, cuando tengo oportunidad, naturalmente por la mañana, cuando enciendo mi teléfono, lo primero que hago, una de las primeras actividades que hago es chequear el teléfono y la cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York, del West Texas Intermediate, que es el intermedio de Texas que se produce en el Golfo de México y se comercializa para esta área del mundo, porque los europeos, los asiáticos, consumen el Brent. El Brent se produce en el Mar del Norte y es más caro. Normalmente está entre 5 y 10 dólares más caro. Por ejemplo, el West Texas Intermediate, el intermedio de Texas, está a $91.27. Esto fue en la última cotización de junio 23 que se realizó a las 12:36 minutos del día de hoy. O sea, hace 14 minutos. En esta misma cotización, el Brent, que no ha sido impactando tan grandemente, está a $93.80. Deberá esperarse otra alza en este sentido. Y naturalmente, yo pensé que a esta altura del juego iba a estar mucho más alto, Nicolás, y amigos televidentes, porque hay incesantes ataques, tanto de Estados Unidos a Irán como de Irán, a ciertas bases militares que hay en la zona, en países periféricos a Irán o alrededor de Irán, donde hay bases militares norteamericanas. Todo empezó cuando la respuesta que le dio Irán a Estados Unidos, según Estados Unidos, porque las informaciones que nos llegan de ahí, la respuesta a una propuesta de negociación fue el derribo de un helicóptero que supuestamente hizo Irán a Estados Unidos. Vamos a esperar en qué continuará todo esto. Hace un momentito, y perdón Arturo, yo decía que había una rueda de prensa por el señor Magín Díaz que se iba a anunciar unas acciones por parte del gobierno que busca recaudar entre 40.000 y 50.000 millones de pesos. ¿Y cómo va a ser entonces frente a esta situación que está ocurriendo por efecto de la guerra? Está en desarrollo ahora mismo. Originalmente se pautó para las 4 de la tarde. No entiendo, porque en principio se dijo que era para las 4, en algún medio dijo que a las 11. A las 11. Y ahora mismo está en desarrollo. Exacto. De acuerdo a la prensa nacional, e inclusive de las medidas que se están anunciando, la están digitando algunos medios, porque está la misma actividad. Realmente el Diario Libre la tiene, lo publicó prácticamente completo. Diario Libre. Yo la estuve viendo, sí. Okay. Diario Libre de hoy. Dice Diario Libre, sí, tú puedes irlo buscando ahí. Ok, vamos a buscarlo entonces. Dice Diario Libre, estas son las medidas que plantea el gobierno como para el crecimiento de la economía y mitigar la crisis. Sí, entonces Diario Libre es más rápido. Exacto. Parece, así que el medio que estaba entonces, viendo. Que habla entonces de las medidas, derogar los anticipos para las microempresas. El 78% del total de las empresas que reportaron impuestos sobre la renta, las empresas pequeñas pasarán a pagarlos como persona física en 3 pagos. La eliminación del anticipo e impuesto de los activos al sector agropecuario. Reducción de los recargos moratorios, se actualiza la referencia de interés, se formalizarán acuerdos de pago del Código Tributario. Amnistía de la deuda tributaria, se justifica por actual coyuntura. La deuda tributaria, porque hay muchos términos que la gente no común y normal no entiende. La deuda tributaria es cuando usted, por ejemplo, yo debí pagar en el año 2025 $10,000 pesos de impuestos y no lo pagué. Eso es una deuda que yo tengo sobre tributo, que normalmente el interés que se paga de la deuda es de un 3%, esto es de cara a la ley,
pero tiene un 1% diario de mora. O sea, un 30% diario de mora, incluyendo... Al mes, 30% al mes. 30% al mes, sí, porque un diario no importa día de fiesta o sábado y domingo. Y es importante. El gobierno lo que quiere es recaudar. Sobre todo, recuperar dinero que de ninguna manera lo va a recuperar. ¿Me entiendes? Puede continuar. La ampliación del régimen simplificado de tributación. Yo estoy en el régimen Yo estoy en el régimen simplificado. Lo amplían de 12 a 15 millones para personas físicas y para el sector agropecuario. Se indexa el tramo de impuesto sucesoral de 500 pesos a 1 millón y de 1,000 pesos a 2 millones para tramitaciones de padre e hijos en vida, e impuesto se reduce de un 25 a un 3%. Mira lo que pasa con eso. Por eso que normalmente se reputa que entre padre e hijo no hay venta, dice. A eso se refiere. Y cuando la hay o se presenta, usted paga un 25% de impuesto, que realmente es un 27%, no sé por qué dicen 25%. Entonces, normalmente es un 25%, normalmente la gente lo hace como donaciones, entonces sí se duplica prácticamente el impuesto. Y se reduce porque es normal. A veces hay padres que le venden a hijos como forma de que tranquilizar una serie de cosas que se dan, y hay padres que deciden heredar en vida a los hijos. Entonces, es un término que yo te voy a vender. Heredar en vida no existe, porque yo veo mucha gente decir, pero el padre decide distribuir sus bienes. Exactamente. En vida, que tiene todo su derecho. Exactamente. Yo con mi cuarto hago lo que yo quiero. Estas son las transferencias. Usted va a pagar un 3%. Normalmente pudiera hacerlo con cargo a uno y ese uno reparte a los otros o le compra a los otros. Pero esta es la operación, por eso que se dice. Ok, también reducción de un 25 a 10% el impuesto sobre la renta por ganancia de capital a la venta de inmuebles en el caso de personas físicas. Derogación de la ley de control tributario obsoletas, ley de impuesto de fósforo de 1935 y ley de control de estampilla de 1966. También medidas que buscan apoyar a la clase media, ajuste por inflación del mínimo no imponible a la franja de impuestos sobre la renta personal. Se indexa el mínimo exento del 15% para cubrir el costo de la canasta familiar en el primer y segundo quintil. El mínimo exento actual es de 34.685 y solo cubre la canasta del primer quintil, que es 29.500. La propuesta lleva el mínimo exento a 39.900 pesos, suficientes para cubrir entonces la canasta de este quintil, que es la canasta 2 o el quintil número 2. Aumento de la deducción del gasto educativo de 25 a 30%, será 50% si los gastos son realizados en beneficio de personas con discapacidad o trastorno del neurodesarrollo. También hay medidas, según ellos, pro crecimiento económico, depreciación acelerada para promover la inversión privada a partir del año 2027, reembolso a los exportadores del impuesto selectivo a combustibles y seguros, al igual que se hace con el ITEVIS, derogación gradual del impuesto anacrónico, hipotecas, constitución de compañías, impuestos selectivos, seguros de vida, devolución del impuesto selectivo sobre el alcohol etílico que utilizado en fabricación de medicamentos. La medida para combatir la incumplimiento de evasión se va a implementar la percepción de ITEVIS en la DGA. Se propone Dirección General de Aduanas. La percepción de ITEVIS. Medidas para combatir el incumplimiento, dígase la evasión. Se implementa la percepción del ITEVIS en la Dirección General de Aduanas. ¿Tú sabes qué sucede con esto? Normalmente, discúlpame, pero para ir aclarando algunos. Lo que pasa es que hay personas que cuando importan bienes, lo que fuere, deciden no pagar el impuesto, el ITEVIS, en aduana.
sino posteriormente. Cuando haga, por ejemplo, es mercancía para elaborar productos, o sea, para agregar valor a otros productos, y deciden para complementar. Lo que pasa que se presume que si tú pagas el impuesto, el ITEVIS, en aduana, y luego posteriormente paga el ITEVIS en el producto ya terminado, usted tiene una doble tributación. Entonces, hay que evitar eso, porque esos son de los entuertos que se crean, entiendo, de las fallas que se crean y que crean anacronismos improductivos, diría yo. O sea, se crean anacronismos a la producción que lo hacen improductivo. Porque si tú vas a tributar doblemente, por ejemplo, el ITEVIS, tú tienes que encarecer la mercancía porque nadie va a importar y va a elaborar productos, o sea, va a agregar valor a productos, vas a terminar productos para perder. No. O sea, ¿qué tú haces? Que tú esa doble tributación que tú haces, tú la indexa, o sea, se la acumula al precio, al costo de producción, lo agrega porque es un costo de producción más y lo vende mucho más caro. Y esto hace mucho más difícil la comercialización, naturalmente, porque encarece realmente el servicio. Trazabilidad fiscal, se precisan conceptos, estoy dándole lectura, para bebidas alcohólicas y cigarrillos, y se habilita su aplicación para combustibles. Sí, esto naturalmente, aquí, ese es uno de los sectores que más evasión tienen. Eso es increíble. Que más gritan también, porque de que se dice que le va a subir un poquito, comienzan de una vez a hacer... No, eso no tiene más. Memorando. Eso no tiene más. El poder del veto en clasificación de los beneficiarios de las leyes de incentivo al Ministerio de Hacienda y Economía. Esas son las medidas para combatir el incumplimiento. Actualización del sistema tributario, consolidación fiscal. Hay un aumento de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial a 30% por 3 años a grandes contribuyentes. Para las empresas con ingreso superior a 1.000 millones de pesos anuales. Esta medida impacta a poco más de 1.000 empresas, con un total de 140.000 que hicieron declaraciones sobre el impuesto sobre la renta en el 2025, menos del 0.8% del total, de acuerdo a la información que ellos ofrecen. Se crea un nuevo tramo del ISR personal con una tasa de un 27%, perdón, para salarios mayores de 400.000 pesos. Esta medida impacta a 5.900 contribuyentes, a un 0.26% del total. Impuesto selectivo al cigarrillo electrónico y a vapes. Aumento de la distribución de casinos y juegos de azar. Aumento en la tributación de casinos y juegos de azar. Aumento de $10 a los pasajes aéreos. También proyectos pensados para la equidad. El Ministerio de Hacienda expresa y que señala el presupuesto inicial del año 2026 que está prácticamente financiado. Y bueno, ahí habla de que el gobierno está poniendo de su parte, ajustando restricciones, etcétera, etcétera. Así que esas son más o menos las medidas. Entre otras cosas, se habla de que hay personas que evaden, que de una forma u otra evaden, se va a perseguir la evasión. Mira, todos conocemos muchos profesionales. Yo no voy a mencionar áreas para que no, porque una vez cometí el error de decir, por ejemplo, tal clase que cobran diario, que se meten 200 y 300 mil pesos diarios de ingresos y prácticamente reportan un mínimo, que es el que tienen que reportar normalmente por un uso, por ejemplo, de tarjeta. Y, señores, tenemos que entender que no podemos seguir cargando el país, porque lo que le estamos legando, por ejemplo, ya yo estoy de paso, a mí como mucho me quedan 40 o 50 años de vida, pero Nicolás y estos muchachos le quedan casi 100. Entonces, lo que le estamos legando, mira, Nicolás, en el año 2025, al gobierno le ingresaron 20.400 millones de dólares y gastó 25.600 millones de dólares. Estamos hablando de 5
$1,000 millones de dólares más, pero no es este gobierno, es todos. Este ha sido un poco ligero en el gasto también, porque desde 1991, señores, a la fecha hay un importantísimo trabajo que publicó el CREG, el Centro Económico, donde habla de que de 1991 a 2025, por ejemplo, que es cuando puede cuantificarse por año fiscal. Tú sabes que los cierres de años fiscales a través del cual tú puedes hacer la medición completa del año. Señores, el país creció aproximadamente, el Producto Interno Bruto, la riqueza que produce el país creció 5 veces, 5.3 veces. ¿Tú sabes cuánto creció el gasto del país? O las erogaciones económicas, ¿cuánto crecieron? 16 veces. O sea, 3 veces más, 3.3 veces más que lo que creció la riqueza que producimos. O sea que nosotros estamos gastando 3 veces más que lo que producimos, pero no estamos gastando, tenemos 9 y 25, son 34 años por lo mismo, y este año súmenselo, que va por el mismo caso. Y se vende como algo normal, que es lo peor. Bueno, sí. Si tú oyes a las autoridades, lo ven como normal, y por eso es que siempre al presupuesto de la nación tiene que hacerle, para el mes de agosto, septiembre, la famosa compensación, ¿no? Exactamente, pero fíjate otra belleza. Nosotros en los primeros 5 meses del mes, el gobierno erogó 670,000 millones de pesos, de los cuales 245,000 millones de pesos fueron al pago de la deuda, sobre todo de intereses de la deuda, al subsidio eléctrico y a unos 20,000 millones de pesos que se le depositan al Banco Central para paliar el déficit cuasi-fiscal que generó el fraude de los bancos aquel de 2003, de Baninter y demás. De esos 670,000 millones de pesos, nosotros invertimos 12,000 y tantos millones de pesos en inversión de capital. O sea, en inversiones, en gastos de inversión. Y 245,000 millones de pesos se fueron en estas 3 caballaditas. Y el resto se va en operaciones del gobierno. O sea, por ese palo que vamos, estamos creando un déficit de casi un 50% déficit fiscal, que si lo seguimos aumentando, nos va a llevar el mismo topecucio. Y te voy a decir una cosa, Nicolás, y no me gusta, a la gente no le gusta que le hablen de esa forma, porque entiende que uno habla pendejada, que como que que creen que a uno se lo dan todo, porque como uno está en estos medios, en esta vaina, creen que a uno se lo dan. Y a mí me sale igualito que como le sale a todo el mundo. Lo que pasa es que debido a los humildes conocimientos que yo he adquirido, tengo conocimiento de cómo puede ser el comportamiento del país si no hacemos los correctivos, si no empezamos a hacer los correctivos. Porque tampoco estos problemas se van a corregir en 1, en 2, en 3, en 4, 5, ni en 10, tal vez en 15 años. Pero tenemos que empezar a hacerlo. Y entiendo que es muy modesta la percepción del gobierno o la persecución del gobierno con esta reforma fiscal, que aunque diga que no, es una reforma fiscal, de 40 o 50,000 millones de pesos, cuando nosotros solamente tenemos un déficit eléctrico de más de 100,000 millones de pesos. Hay que marcharle. Tenemos un gasto tributario. ¿Tú sabes lo que es el gasto tributario? El gasto tributario es el dinero que el Estado deja de percibir por impuestos no cobrados. Ya por exenciones, por gracia que le damos, que a los choferes hay que darle un 2% del que sé yo qué, que a la zona franca para que se ingresen, que a los ricos hay que indexarles todos sus gastos. 393,000 millones de pesos dejaremos de recibir en el año 2026 por gasto tributario, o sea, por exenciones fiscales. ¿Cuánto? 393,600.5 millones de pesos.
un 4.7 del PIB, más o menos. Casi 400.000 millones de pesos. Va a dejar. Esto no se lo inventó Arturo Méndez, que es un pobre diablo de Caimito del hospital, que dicho sea de paso no hay luz, porque se explotó un transformador ahí. Y no hay forma de que vaya del norte a corregirlo. Esto es el informe que da Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, sobre la proyección de los gastos. Ahí habla en esa proyectada reforma fiscal, que dicen que no es reforma, pero es reforma, porque mire, una reforma fiscal es todo lo que altera los procedimientos de captación de recursos y gastos para la operatividad del gobierno. Es una reforma. Sobre todo, eso ha propuesto, toda esa propuesta va a ir al Congreso, tiene que ir al Congreso obligado, porque no se puede hacer, usted no puede cambiar la imposición tributaria a través de un decreto, ni de que fulano le está cobrando eso. Eso es ilegal. Y nadie lo puede hacer, y es una propuesta que le van a presentar al Congreso. Y entiendo que es muy modesta la propuesta, y sobre todo no afecta directamente a los más pobres, o sea, al primer y segundo, y yo diría que el tercer quintil, sobre todo la clase media, que es a quien van casi todos los cargos que se hacen cuando se proyecta una reforma fiscal. Me sorprende de este impuesto temporal a empresas grandes, siempre, y se ha dicho de que tradicionalmente quien más se afecta es la clase media. El pobre no paga porque el gobierno tiene que subsidiarla, y el rico tiene las relaciones suficientes, las amistades, la coyuntura para no pagar. No, y aparte de eso, aunque cuando lo paga, se lo acomoda a los pendejos, que son los consumidores de sus productos. Entonces, al final, siempre recae sobre la clase media. Normalmente, los gobiernos, o sea, este tipo de política temporal, pero si da los resultados apetecidos o requeridos, toda esta proyección que se hace, se pueden ratificar o aumentar o disminuir de acuerdo a los beneficios que obtenga el país, porque de eso se trata. No se trata de joder a nadie, se trata de que todo el mundo se beneficie. Y hay una situación, por eso es que dice que por 3 años, porque es una especie de tubo de ensayo, naturalmente, está debidamente planificado, debidamente recibido. El gobierno sabe cuánto va a recibir por ese 3% que le aumenta a las grandes empresas. Pero también es peligroso, Arturo, en el sentido de que, ¿y si las empresas entonces deciden bajar su capacidad de producción para no cargar con ese peso? Hay que ver con la efectividad que el gobierno vaya a implementar para poder producir el cobro. Es difícil porque eso se hace proyectado de acuerdo a la última declaración de la renta. Y dependiendo de la operatividad de la empresa, tú no puedes decir yo disminuí, porque eso todo está registrado. Otra cosa es que aquí habrá que implementar naturalmente. Una de las cosas más grandes que tenemos en el país, como lacra de percepción de recursos o de elusión y evasión a la tributación. La elusión es buscar resquicios legales para hacer como una especie de quizonda, una onda para decir, bueno, si yo hago esto, por ejemplo, si yo invierto un 10% en deporte, todo eso es se me deduce del impuesto sobre la renta, por ejemplo. Hay inversiones que hace la gente en algunos sectores que son deducibles del impuesto sobre la renta. Esas son ilusiones. Tú tratas de evadir, tú dices, bueno, estoy en consonancia con mi gente, estoy ayudando a mi gente y dejo de pagar cierta cantidad de impuestos. Pero la evasión, señores, aquí hay gente que te cobran el impuesto a ti, a Nicolás Enrique Grullón Ubiña, el 19%, el 18% de ITEVI. Y te cobran el 10% del selectivo al consumo. Tú vas a restaurante y cuando la cuenta, 5,000 pesos, tú le vas a pagar con una tarjeta y me lo pagas en efectivo y te lo doy en 4,500. ¿Con qué objeto es? Pero no te están quitando el ITEVI, ni te están quitando el selectivo en consumo de algún vino que tú te bebiste en una vaina. Eso es para robárselo. Y aquí hay negocios que te dicen no aceptamos tarjeta. Se roban lo que te cobran. Se lo roban clarito.
y Pero yo hacen te una pregunto a ti, ¿y proyección tú más o crees que el menos. gobierno no ha visto esos letreros? Claro que lo saben. Entonces, por eso que los gobiernos no solamente han intentado que tú pongas tus operaciones en una maquinita, que es una registradora digital, para registrar tus operaciones. Porque todo puede canalizarse. Tú me dices a mí, por ejemplo, que tú compras, tú vas a un supermercado, tú tienes un restaurante, tú vas a un supermercado y te suple. Tú dejas un registro cuando pagas en el supermercado. Quizás tú vas al mercado a comprar lechuga, repollo, tomate al saco por ciento y no te van a dar una cosa. Pero hay formas de tú decidir, o sea, del gobierno decidir que usted compró, gastó tanto y usted, o sea, no puede facturar menos que lo que compraste. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que los gobiernos aquí son tímidos en invertir para dar persecución a todo eso. Pero aquí tenemos que ponernos las pilas. Definitivamente el Estado tiene que ponerse las pilas con las recaudaciones fiscales, sobre todo con lo que deja de percibir por esos montos. ¿Tú sabes lo que es? Ahora anda llorando por 40,000 millones de pesos cuando deja de recibir cerca de 400,000. Pero eso es por exenciones fiscales. Otra cosa es la evasión del ITEVI, que está por más de 250,000 pesos, de 50,000 millones de pesos. O sea, el gobierno deja de recibir alrededor de 650,000 millones de pesos por evasión, elusión, exenciones. Eso no tiene madre. Que no se compara, ¿no? No. Además de lo que tú decías ahorita del problema de la electricidad. ¿Cuánto es el escape de electricidad? Si resolviera ese problema, ahí tiene más del doble de lo que quisiera recaudar con esta disposición. Claro. Con una sola medida, ¿eh? Ahora, para resolver eso hay que ponerse los pantalones también. Y hay que hacer inversiones, porque no es que no. Hay que hacer Ese es el problema, que no se están haciendo las inversiones que hay que hacer. Pero bueno. Lamentablemente.